Listo. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos en victoria, bendecidos, prosperados en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Señor Todopoderoso y Padre glorioso, delante de ti estoy como menos que nadie, reconociendo mi incompetencia, mi dependencia delante de usted. Reconociendo que sin usted no soy nadie, no somos nadie. Si estoy aquí por su obra, misericordia y gracia, Padre. Desciende tu mano poderosa sobre mí, Señor Todopoderoso. Tomo la autoridad que usted me ha dado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Renuncio una vez más públicamente a todo pecado que pudiera apartarme de usted, que pudiera impedir un servicio excelente a su majestad, Señor Todopoderoso. En este día de gracia y en esta bendita hora me lavo con tu sangre preciosa, todo mi interior, todo mi exterior. Someto mi mente, mi cuerpo, mi alma, mis deseos, mis emociones, bajo la poderosa mano de Dios, para que usted me exalte, Señor, cuando sea, Señor, el momento. Señor Todopoderoso, póngase un carbón encendido en mis labios. Padre, háblese con denuedo, rama del cielo, con poder y gloria, pero que sobre todo sea edificada mi vida, la iglesia aquí presente, las que nos escucharán más tarde a través de las redes sociales. A ti la gloria, Señor Jesús, a usted la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Póngase un corazón dispuesto en tu pueblo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Padre. Amén. Amada iglesia, la prédica que Dios me puso, ahora conoceremos a la María bíblica. Gloria a Dios. Amén. De acuerdo a la Biblia, Amén. la prédica se llama ¿Quién es María, la madre de Jesús? ¿Cómo Gloria se a llama Dios. la prédica? ¿Quién es María, la madre de Jesús? Amén. En una palabra vamos a hablar de la María bíblica hoy. María, la madre de Jesús, es un personaje, amada iglesia, central de la Biblia, que nos habla en los evangelios de Mateo y Lucas principalmente, amada iglesia. Gloria a Dios. Su Amén. papel fue importante en la historia de la redención, pues es la madre de Jesucristo, ¿sí? Amén. Que es el Mesías prometido, que el Salvador nos iba a dar la libertad de pecado, de muerte, y nos iba a dar vida eterna, ¿verdad? Ante esto, amada iglesia, vemos que la vida fue muy marcada por la fe, por la humildad, por la integridad, temerosa, obediente. La vida, esto representa en concreto la vida de María. ¿Cómo la vamos a ver? ¿Cómo se refleja la vida de María? ¿Qué nos enseña la Biblia de la vida de la verdadera María? Vamos a comprobar con Biblia en mano que ella nos enseña fe, nos enseña humildad, nos enseña integridad, nos enseña temor a Dios y obediencia a Dios, por Gloria a supuesto. Dios. Amén. 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 Vamos, los invito, amada iglesia, a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí estamos viendo, amada iglesia, por principio de cuentas, que el profeta Isaías fue el primero que anunció la venida del Mesías en un futuro. Amén. ¿Quién? El profeta Isaías. Lo volvemos a leer. Cómo Dios, a través del profeta Isaías, anunció la venida del Mesías en un futuro. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Concebirá habla de un futuro. Amén. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Amén.
Amén. Que Emmanuel significa Dios con nosotros. Amén. Amén. Ahí el profeta Isaías fue el primero que anunció la venida de nuestro Mesías. Amén. Gloria a Dios. Vamos, amada iglesia, a las Sagradas Escrituras, a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo el Señor aquí, Él es el primero, ¿verdad? Nuestro Padre amado. Gálatas 4, capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo? En el tiempo exacto que Dios había determinado. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice el Señor Jesucristo, aquí nos está hablando Dios de la perfección de nuestro Padre, que en un momento idóneo iba a mandar a su Hijo a la tierra. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, por medio de un vaso que iba a ser una virgen. Miren, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que en su tiempo, aquí Dios nos habla de tiempos. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿En qué tiempo nació? Dice aquí, habla las Escrituras, nació en el tiempo de, dice acá, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, amada iglesia, aquí tenemos que entender que Dios habla de que es un Dios de pactos, primeramente. Amén. Segundo, que Él es un Dios de tiempos. Amén. No es cuando tú quieres, no es cuando yo quiero, no es cuando para evitarnos la fatiga, agilizar las cosas, o Dios se tarda. Vemos a lo largo y ancho de las Escrituras que Jesucristo, en los propósitos para con su iglesia, nunca llega temprano, nunca llega tarde. Él es perfecto. Amén, gloria a Dios. Él es perfecto en los propósitos que tiene y cumple y está cumpliendo con cada uno de nosotros. Así también fue perfecto para que Cristo viniese a la tierra. Amén. Amén. A través de esta mujer virtuosa, inteligente, con fe, humilde, íntegra, temerosa de Dios y por supuesto obediente. Amén, gloria Amén. a Dios. Obviamente Dios no iba a usar a cualquiera para que viniese su Hijo. Y obviamente, así como Jesucristo no iba a usar a cualquiera para que su Hijo viniera a la tierra a rescatar al mundo, o viniese nuestro Salvador, asimismo Dios también no usa cualquier vaso para servirle. Con eso nos enseña de que aparte de que Dios cumple su pacto, es de propósitos, Dios no usa a cualquiera para servirle. Y lo estamos viendo aquí en el caso de María. Amén. Amén. Dios. Vamos a ver el primer punto, la elección o cómo fue elegida por la gracia de Dios María. Vamos a Lucas 1:28. ¿Sí? Yo lo resumí en algunos puntos, amada iglesia. Primero vamos a ver cómo fue la elección por gracia de Dios de esta mujer virtuosa. En el segundo punto vamos a conocer la humildad y la fe de María. En el tercer punto vamos a ver cuál fue el papel en la vida de Jesús. Y en el cuarto punto, que ella representa un ejemplo a seguir para las futuras generaciones y hasta que Dios pues desaparezca este mundo. ¿Cómo? Vamos a ver ese ejemplo a través de la Biblia. En el primer punto
vamos a ver cómo fue elegida por gracia de Dios. Vamos a Lucas, amada iglesia, a Lucas capítulo 1, 28. Lucas capítulo 1, 28. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? ¿Qué estamos viendo, amada iglesia? Estamos conociendo a través de un viaje por las Escrituras quién es María, la madre de Jesús. Lucas 1, 28. No María de la que ya hablamos, de la falsa, no. La verdadera María, la María de la Biblia, la madre de Jesús. ¿Quién es? Lucas 1, 28, dice las Sagradas Escrituras. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí estamos viendo en esta primera parte, amada iglesia, cómo fue elegida María por gracia de Dios. Cómo fue elegida María por gracia de Dios. Y en Lucas 1:28 estamos viendo que fue una verdadera bendición el que María, o el hecho de que María haya sido elegida y no cualquier otra mujer, para que viniera, o sea, nuestro Padre mandara a Cristo a la tierra a dar su vida en rescate por todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Volvemos a leerlo, dice. Aquí estamos viendo cuando el ángel Gabriel le anuncia, por medio del Espíritu Santo, le anuncia a María que ella era la elegida para traer al Salvador. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Ahí está hablando de una bendición. Le está diciendo el ángel, le estaba diciendo a María que era una verdadera bendición que ella fuese elegida para traer al Salvador. Gloria a Dios. Amén. Dice: salve, muy favorecida, el Señor contigo. Habla también de que a partir de ese momento iba a reposar la presencia del Todopoderoso, la sombra del Omnipotente sobre esta virgen. Por eso dice: muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Le estaba diciendo que era un honor, que era un privilegio el haber sido elegida por nuestro Padre para traer al Salvador al mundo. Amén. Gloria a Dios, amén. Y en ese sentido, amada iglesia, el diablo ha usado esta parte para que hiciera sus rosarios en el catolicismo. Por ejemplo, allí en esos rosarios cantan esta parte que dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. El diablo tergiversó esta parte para hacerle un rosario. Un rosario no es otra cosa más que repetición de vanas palabras y, como le llama la Biblia, huecas sutilezas, vanas filosofías. Esa parte la agarró el diablo. Pero vemos que habla aquí, Dios se refiere a la bendición, al privilegio y a la sombra que iba a reposar del Omnipotente sobre esta mujer que traería a Jesús. Gloria a Dios. Que usaría Dios como vaso. Amén. Gloria a Dios, amén. Que es distinto de la interpretación que el diablo le ha dado a través de la Iglesia Católica. Vamos a Lucas capítulo 1, allí mismo en el 42. Bueno, ya vimos, amada iglesia, cómo el ángel Gabriel le anuncia a María. Ahora vamos a ver qué dice en el 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendito, bendecido el vientre, el fruto del vientre de María. ¿Quién era el fruto? ¿Quién iba a ser el fruto? El Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vemos la elección de María. Lucas 1 del 30 al 33, ¿qué dice?
Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? No temas. No temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque la vio que no entendía nada de qué le estaba hablando. Amén. Como muchas veces tú y yo no entendemos los propósitos de Dios. María tampoco entendía este propósito. No entendía qué le estaba diciendo el ángel. Amén. Gloria a Y Dios. fíjense, Lucas 1:30, les dije al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Le dio seguridad, porque has hallado gracia delante de Dios. En el 31. Y ahora, en el tiempo presente, concebirás, habla de un futuro. Cuando el ángel Gabriel le habla a María, era el anunciamiento. Amén. Gloria a Dios. Dice, concebirás. Está hablando de un futuro en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás, ahí ya vienen todas las condiciones, su nombre Jesús. ¿Cómo le iba a llamar? Jesús, en el 32. Este será grande. ¿Cómo iba a ser el niño? Grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Y el Señor Dios le dará el trono. ¿A quién le iba a dar el trono? Al Hijo del Altísimo que iba a concebir María. Gloria a Dios. Lo volvemos a leer. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Le iba a dar el trono de David. Aquí le estaba diciendo. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 33. Y reinará. Aquí le dijo el ángel que iba a ser. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí estaba hablando de que es el único que reina y gobierna. De allí la filosofía de este ministerio, que Dios reina, gobierna, rige. ¿Amén? ¿Por qué? Porque aquí dice que Él iba a reinar. ¿Amén? Entonces aquí nos estamos dando cuenta, amada iglesia, que el ángel Gabriel le anuncia que iba a concebir un niño, que se iba a llamar Jesús, y que ¿qué más? Que iba a ser grande, iba a ser el Hijo del Altísimo, Gloria y a que Dios. se le iba a dar el reino, y que su reino no tendría fin. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya ahí el ángel le estaba diciendo a María, en primer lugar, ella se sacó de onda cuando vio al ángel. Pero el ángel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios a través del ángel? Le dio seguridad. Gloria Y le a hizo Dios. entender que lo que no entendía esa hora, lo iba a entender más después de que le explicara. Que ella era una mujer elegida por el Altísimo para traer a un personaje especial. A traer al Hijo del Altísimo, al cual iban a dar el trono más después, pero que como regalo iba a estar reposando la sombra del Omnipotente en esta varona. Y le dijo también el ángel que era un honor y un privilegio el que fuera a ser un vaso para servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Amén. Lucas 1:38. Dice, entonces María dijo, ya le escuché todo lo que le había dicho el ángel Gabriel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué dijo María ante el anuncio del ángel Gabriel? Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué mostró María aquí al decirle al ángel, he aquí la sierva del Señor? Le dio a entender que estaba dispuesta, que ella estaba presta, que tenía obediencia a Dios, que tenía temor de Dios, y que por ello ya estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para agradar al Todopoderoso en la enmienda que le había
anunciado a través del ángel Gabriel. Lo leemos. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, hágase. No se resistió. Ustedes no ven, yo no veo una resistencia que dijera porque yo, porque no ella, porque mejor que sea otra, como solemos a veces hacer cuando Dios nos levanta con un ministerio. Nos oponemos, nos rebelamos, que yo no tengo tiempo, yo mis negocios, yo mi trabajo, yo estoy enfermo, llego cansado, no tengo tiempo. En fin, miles de pretextos que le ponemos a Dios. Refutamos una ordenanza, refutamos el por qué el ministerio es una carga. María no hizo eso. Ella mostró humildad, temor, fe, obediencia, esperanza y sujeción mostró ella. Amén. Es lo que estamos viendo aquí a la luz de la palabra. Por eso dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amada iglesia, entonces, ¿por qué a veces nosotros nos negamos a servir a Dios? ¿Por qué a veces nosotros nos negamos a congregarnos, a ver una prédica, a escudriñar las escrituras, a buscar de Dios? ¿Por qué? Si ya aquí estamos viendo el ejemplo de ella de humildad, obediencia, sujeción, temor, entrega a Dios, disposición de hacer las cosas. Cosa que muchos cristianos dista mucho de que lo hagamos, o por lo menos ya tengamos la disposición, la intención de hacer las cosas. En el segundo punto, vamos a ver, amada iglesia, de quién es María, sabiendo y conociendo quién es María, la madre de Jesús. Vamos a ver su humildad y su fe. Allí mismo en Lucas 1:48. ¿Por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Gloria a Dios. ¿Qué estamos viendo en este segundo punto? Humildad y fe. La humildad y la fe de María, la madre de Jesús. Lucas 1:48. ¿Cómo se muestra su humildad? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué dijo? ¿Qué significa siervo? Servidor. Y dice que el Señor, ella dice que no se sentía digna. Por eso dijo, porque ha mirado la bajeza, Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán todas las generaciones, dice, bienaventurada todas las generaciones. Sabía María, con ello estaba dando dos cosas a entender. Nos está diciendo dos cosas. Que debemos ser humildes ante la elección de Dios como hijos para servirle, como servidores, como embajadores. Debemos ser humildes. Número 2. Que una bienaventurada es bendición, bendito, bendita. Al decir bienaventurada, habla de que era una bendición ser elegido por el Altísimo para servirle en tan amplia, ardua tarea que iba a venir a cumplir el Señor Jesucristo en el mundo. Amén. Gloria Tan a Dios, importante amén. tarea. He aquí, dice, pues aquí que desde ahora me dirán bienaventurada, bendecida. Bienaventurada significa bendecida todas las generaciones. Aquí María, el diablo ha tergiversado esta parte y ha dicho que se le tiene que rendir culto, tributo, que es distinto. Y ella se refiere a que todas las generaciones la iban a recordar o la íbamos a recordar como bienaventurada, como una mujer única, bendecida por la elección que hizo Dios en ella y no en otra mujer. Es por esa bendición de esa elección iban a ser recordadas
hasta los últimos tiempos. Y estamos viendo que efectivamente sí es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios, amén. No dijo, me van a rendir culto. Bienaventurada es bendecida. Ella decía que era bendecida por haber sido elegida para traer al Mesías, para traer al que iba a rescatar al mundo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, amada iglesia, retomando el 38, viendo la humildad y la sencillez, cuando María dijo que era sierva del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que no era digno de que Dios, ella no era digna de que Dios pusiera sus ojos en ella, como lo vimos en Lucas 1:38. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos allí mismo en Lucas 2:19. Lucas capítulo 2, versículo 19. Dice las Sagradas Escrituras, Lucas 2:19. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué hacía María con las cosas que le había dicho el ángel Gabriel con tal anunciamiento? Dice que las guardaba en su corazón. ¿Qué hacía? Las guardaba en su corazón. Pero no tan solo las guardaba, dice que meditaba. Cuando un hijo de Dios medita la palabra, sin duda eso tiene una interpretación. ¿Cuál es la interpretación de que tú y yo meditemos en la palabra, amada iglesia? Cuando tú y yo, amada iglesia, meditamos en la palabra, eso nos va a llevar a una reflexión profunda y esa reflexión nos va a llevar a una concientización de que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ella lo hacía, amada iglesia. Lo volvemos a leer. Dice, pero María guardaba, o sea, les daba la importancia debida a la palabra de Dios, como dice la palabra, no la tenían poco. Le daba la debida importancia a la encomienda que le había anunciado el ángel, que para ella era importante lo que Dios había puesto en sus manos. María guardaba todas estas cosas, meditándolas. ¿Qué hacía? Meditaba en su corazón. Amén. Amén. Y entonces aquí estamos viendo un ejemplo del temor. Cuando tú y yo, amada iglesia, no tomamos en poco la palabra, tú la meditas. Si tú no meditas la palabra que escuchas, si tú no meditas la palabra que lees, entonces tú estás tomando en poco la palabra. Y dice el Señor Jesucristo, hay de aquel que tome en poco la palabra, mi palabra. Amén. Ella dice que meditaba en su corazón, la guardaba, la atesoraba, la veía con temor. Amén. Y así como ella nos enseñó, nosotros, tú y yo, debemos meditar en la palabra, reflexionar, venir a un arrepentimiento y por supuesto ser hacedores como fruto de esta palabra y de esta meditación de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver en Lucas, allí mismo, allí por cerca, 1:45, que nos dice. Lucas 1:45. Y bienaventurada la que creyó. Fíjense. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¡Wow! Aquí estamos hablando de la fe de María. Dice, y bienaventurada la que creyó. Aquí no dice la Biblia que ella dudó. Una cosa es que se haya tenido tal asombro por el anunciamiento del Mesías, que ella iba a ser parte de, a que ella no haya creído, que es otra cosa distinta. Aquí dice la palabra de Dios, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué estamos viendo aquí cuando dice bienaventurada la que creyó? Aquí está hablando de que María tenía una fe inquebrantable, una fe en Dios, de este favorecimiento, de este respaldo hacia ella. Amén.
Por eso dice, y aquí lo aclara, que ella tenía esa fe. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá, dice lo que le fue dicho de parte del Señor. A ver, aquí dice María, nos da a entender el Señor, que dice que ella fue bienaventurada porque creyó y se iba a cumplir, porque ella creyó. Aquí también entendemos, amada iglesia, que muchas veces cuando tú dudas de la palabra de Dios, no se cumple en ti. Y está diciendo la palabra de Dios que el propósito de Dios iba a cumplir en María, porque ella meditaba en su corazón, guardaba la palabra y la creyó, tenía fe. Por eso se iba a cumplir ese propósito, dice la palabra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 2. ¿Qué nos dice? Lucas capítulo 12, versículo 2. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces aquí María está hablando de la pureza, de que hablaba de verdad, con un corazón sincero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos viendo su pureza, su sinceridad. Amada iglesia, vamos ahorita a la palabra. Vamos a la palabra, amada iglesia. Estamos viendo qué punto la humildad y la fe. Vamos a Lucas 2, 22, 24. Lucas capítulo 2, del 22 al 24. Habla de la presentación de Jesús en el templo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. A ver, amada iglesia, ¿qué estamos viendo aquí? La obediencia de María, que la humildad va agarrada de la obediencia. Aquí está diciendo la palabra de Dios que acuérdense que en aquellos tiempos, cuando una mujer daba luz a un hijo, tenía que purificarse y cumplidos los días tenía que presentar a su hijo en el templo. Amén. Aquí habla de ello, de que una vez que María ya se había purificado, fue al templo a presentar a Jesús. Amén. Estamos viendo de amor a Dios. Amén. Estamos hablando de orden. Estamos hablando de lealtad. Estamos hablando de fe de María y de obediencia y sujeción, que después de cumplir la ley, de ser purificada, llevó al niño Jesús a presentarlo al templo. Amén. O sea que ya aquí estamos viendo con transparencia que ella era una mujer temerosa, fiel al Señor, fiel a la ley, a la palabra de Dios. Ella no era una mujer cualquiera, de acuerdo a lo que estamos leyendo, cuando ella se esforzaba por cumplir la palabra, y no como los fariseos, que nada más hablaban de pura lengua, donde Jesús los confrontaba. Ella no, ella cumplía la palabra. Ella aquí dice que se purificó y cumplido ese tiempo llevó a Jesús a presentarlo al templo. ¿Qué te dice eso? Que era una mujer temerosa, que cumplía la ley, que cumplía la palabra, que buscaba de Dios y que por supuesto conocía de la palabra de Dios. Amén. Conocía las escrituras. Ella no era neófita en las escrituras, ella era conocedora de la palabra, y por eso es que una persona cuando conoce la palabra tiene fe, y cuando tiene fe es fiel, y cuando es fiel obedece a Dios. Pero fue lo que le pasó, o era una mujer fiel, verdadera, prudente y coherente con lo que estamos viendo, de lo que decía con lo que hacía, con esa lealtad y ese temor, ese servicio a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, amada iglesia, el tercer punto. ¿Cuál era el papel en la vida de Jesús? ¿Cuál era el papel de María en la vida de Jesús?
Lucas capítulo 2, versículo 40, dice la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Amén. ¿Qué punto estamos viendo? El papel de la vida de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 40. Estamos viendo cómo María fue también partícipe, ayudó a Jesús, ¿verdad? Lo ayudó en su crecimiento de su ministerio. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Y fíjense lo que dice en el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén. Eran obedientes. Estamos viendo la obediencia de María. Dice, iban los padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Dice, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, ellos, los padres del niño Jesús, estaban a la par acompañando a Jesús en su ministerio. Amén. Gloria a Dios, lo acompañó María. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, 13, 14. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, 13, 14? Hechos capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice la palabra de Dios. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí estamos viendo, amada iglesia, un ejemplo bíblico donde el Señor Jesucristo nos dice, nos enseña con la palabra, a través de las Escrituras, cómo María era temerosa y conocedora, fiel servidora del Señor Todopoderoso. Volvemos a leer en el 14. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quiénes? Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes, juntos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos, dice, y con sus hermanos. Aquí estamos viendo que María, sin duda, cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Cuando Judas murió por traidor, por haber entregado a Jesús, que se quitó la vida, él dice que eligieron aquí a un personaje, ¿verdad? Eligieron al sucesor de Judas. Pero, amada iglesia, aquí el hecho es que en esa reunión, unánimes, con temor, pidiéndole a Dios quién sería el siguiente sucesor, estaba la madre de Jesús, María, por supuesto, ¿y quién más? Y sus hermanos también dice. Estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces María tuvo más hijos. Ahora, hay que entender, amada iglesia, aquí algo importante. ¿Qué tenemos que entender, amada iglesia? Que María, como un vaso limpio, un vaso especial en el cual Dios puso sus ojos, sirvió a Dios con temor y temblor. ¿Por qué la escogió Dios? Porque era un vaso limpio, sin mancha. Era una mujer temerosa de Dios, conocedora de la palabra, ¿verdad? Y en ese sentido, María, pues virgen al fin, por eso la escogió el Señor, para que trajera a la tierra al Salvador, que más tarde iba a venir a morir por el mundo.
amada iglesia, aquí viene una pregunta que muchos se hacen. A ver, en el caso de los católicos dicen, es que María no tuvo hijos. Y ahí justifican eso de que la adoran, según ellos la veneran, pero ya vimos eso, que adorar y venerar son dos cosas distintas. A ver, aquí el hecho es, amada iglesia, que María, hasta cuando tuvo al niño Jesús, por eso fue elegida por Dios, porque era una mujer especial, virgen. Por eso es que vino el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Se embarazó María. Ahora, aquí, amada iglesia, tenemos que entender que hasta cuando se embarazó María, nació Jesucristo, ella era virgen, porque ella concibió por obra del Espíritu Santo, no por pecado como cualquier mujer. Después, ahora la pregunta es, ¿tuvo hijos María? Por supuesto que tuvo hijos. María tuvo hijos. Después de que nació Cristo, dicen las Escrituras que tuvo hermanos y hermanas. ¿Sí? Y los católicos piensan que hermanos y hermanas se refería a los de fe. No, por supuesto que no. Porque esa mentira queda derribada cuando el propio Jesús desconoce a sus hermanos. Cuando, acuérdense, dice las Escrituras que él estaba predicando en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y alguien le dijo, se entiende, de acuerdo a las Escrituras, que alguien le dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos te hablan. ¿Y qué dijo él? Se voltea, dice, ¿mi madre? ¿Mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, allí queda derribada la mentira de que los hermanos que habla la Biblia y que argumentan los católicos eran en el espíritu. No, eran sus hermanos de Jesús en la carne. Después de que Jesús nació, María tuvo una vida normal como cualquier mujer. Y esa mentira queda derribada de que eran hermanos espirituales, queda derribada cuando Jesús desconoce a su madre y sus hermanos. Y allí sí se refiere a los hermanos en el espíritu. Dice, mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanas y hermanos. Y es por eso que los cristianos decimos hermana, hermano, porque el propio Jesucristo fundó este hecho. El propio Jesucristo, al negar a sus hermanos de sangre. Amén. Gloria a Dios. Y aquí dice que cuando fue la elección del sucesor de Judas, que Judas fue el que lo entregó, pues faltaba un discípulo. Entonces estaban en ayuno, en oración y en ruego, pero dice que también la madre de Jesús y sus hermanos. Como ya lo leímos. Amada iglesia. Amén. Y entonces aquí vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 1:38. Lucas 1:38. ¿Qué dice? Lucas capítulo 1, 38. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice la palabra de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la palabra. Siempre ella estuvo consciente y el ángel se fue de su presencia. Pero amada iglesia, aquí tenemos que entender algo. Amada iglesia, tenemos que entender que nosotros vamos a ver, amada iglesia, es la parte donde Jesús desconoce a sus hermanos que les estaba yo diciendo. Marcos 3, 31, 35. Marcos 3, Gloria a Dios. 31, 35. Marcos 3. Para que no digan, si no van a decir, no, es que entonces
pues me lo estoy alcanzando, ¿verdad? No me lo estoy alcanzando. Marcos capítulo 3, del 31 al 35. Dice la palabra de Dios. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre. Vienen después sus hermanos y su madre. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Era lo que yo les decía. Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. En el 33, y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor recorriendo la vista, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. Gloria a Dios. Amén. Allí queda derribada la mentira de que se refería a los hermanos en el Espíritu. En cuanto a Jesucristo, por supuesto, los desconoció a sus hermanos de sangre. Hijos de María los desconoció y se refirió a Jesús que su madre y sus hermanos eran los que hacían la voluntad de Dios. Ahí ya se refería a los hermanos en el Espíritu. Y de allí que los cristianos nos decimos hermana, hermano, porque Dios lo instituyó, no porque nos lo saquemos de la manga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a ver qué dice, ahora, ¿cuáles son los nombres de algunos de sus hermanos? A ver. Mateo capítulo 13, 53, 56. Mateo 13, 53, 56, para que veamos que María, aunque fue virgen hasta la nacida de Jesús, después tuvo una vida normal como cualquier mujer. Mateo capítulo 13, del 53 al 56. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, o sea, en la sinagoga, los que escuchaban la palabra, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? O sea, los judíos se sacaban de onda en el 55 y se preguntaban entre ellos, porque si revisan las escrituras, trae un signo de interrogación. ¿No es el hijo del carpintero? No, pues su padre era carpintero. Dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Me pregunta en el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Tu hermanas? Nomás que no mencionan los nombres en las escrituras. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Les voló la cabeza. ¿Qué estamos viendo aquí, amada iglesia? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué fueron sus hermanas y sus hermanos? Y que los desconoció, como ya vimos en Lucas. Y aquí dice que cuando estaba sentado en las sinagogas de ellos, alrededor de ellos, dice que se preguntaban, ¿qué no es el hijo del carpintero? ¿Qué no es su hermano Simón, José y Judas, Jacobo? ¿Y qué no sus hermanas están aquí entre vosotros? Fíjense. Entonces, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, ellos no entendían nada. ¿Qué no es?
cualquiera. Entonces, ¿de dónde sabe tanto? Si es un hombre común como nosotros. Estaba con ellos y no entendían nada. ¿Cómo? ¿Se dan cuenta, amada iglesia? Fíjense, lo leemos otra vez. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿quiénes? Los que estaban escuchando en medio de, ahí dentro de la sinagoga. Y se empezaban a sacar de onda, como decimos, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque sabe tanto. No es un simple hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, dice, y Judas, José. ¿No están, dice, no están todas sus hermanas con nosotros? Se entiende que ahí estaban sus hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Tenía hermanos y hermanas. Ya en Lucas leímos que él las negó a sus hermanos de sangre. Y dice que hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre, no los de sangre, les dijo Jesús, como lo vimos nosotros en Lucas, aquí en Marcos 3, 31, 35. Bueno, para que vean, amada iglesia, ¿cómo se llama? Cómo aquí el propio Jesús aprendimos cómo desconoce a sus propios hermanos de sangre, pero no tan solo los desconoce, sino que también, pues, conocemos que tiene sus hermanos y tiene hermanas. Ahí se comprueba con Biblia en mano que María, la madre de Jesús, la María bíblica, no la es falsa, sí tuvo una vida normal como cualquier mujer después de que nació Cristo. Gloria a Dios. Hasta la nacida de Cristo era virgen. Amén. Gloria a Dios. Ahí no estamos, era necesario que aclarara esto. Ahora, vamos a ver, amada iglesia, el tercer punto, el papel de la vida de Jesús. ¿Sí? Bueno, leímos, ya habíamos leído Lucas 2:40. Ahora vamos a ver Lucas 2:40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, de la gracia de Dios que era sobre él. En el 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahí estamos viendo que María era temerosa y acompañaba sus padres, y por supuesto, o sea, María y José lo acompañaban en su crecimiento en el ministerio, amada iglesia. Gloria. Amén. Amén. Vamos a ver, amada iglesia, ahora San Juan capítulo 2 del 1 al 11. San Juan capítulo 2 del 1 al 11. San Juan capítulo 2 del 1 al 11. San Juan capítulo 2 del 1 al 11 de las bodas de Canaán. San Juan 2 del 1 al 11 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién estaba allí? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le habló como cualquier ser humano. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que nos dijere. ¿A quién le da gloria María? A Jesús. A Dios. Amén. No le ordenó. Jesús la desconoció y la vio como cualquier mujer. Y ella le mostró obediencia a Dios, porque ella lo vio en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. 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 No le dijo, no le impuso: ahora conviertes el vino.
No dijo, convierte el agua en vino, no dijo eso. Dijo, haced lo que él dijere. Humildemente se sometió a Cristo y permaneció fiel a Dios. Le dice el Señor, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre y le dijo a los que servían, haced lo que él dijere. ¿Sí? Ahí mostró humildad, sujeción, obediencia, sometimiento a Dios. Amén. Cosa que a muchos cristianos les falta someterse o nos falta someternos a Dios. Porque vivimos con unos aires de pureza y dignidad que andamos tocando el cielo. Así de ese tamaño. Entonces aquí, María, vemos que María, ¿qué hizo María? Le dio la gloria a Dios. Se sometió y les dijo no tan solo ella, les dijo a los demás que hicieran lo que él dijera. Amén. Que se pusieran a la voz y a la orden del Todopoderoso. Amén. 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 Ahora aquí mismo en San Juan 19, 25, 27. San Juan 19, 25, 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vemos cómo aún en la cruz del Calvario el amor y el apoyo de María a Jesús. San Juan capítulo 19, versículo 25, 27. Dice la palabra de Dios. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién era? Juan. O sea que estamos viendo aquí dos cosas. El amor de María, que hasta el último momento acompañó a Jesús en la cruz. Pero también estamos viendo el amor de Jesús, su preocupación y el encargo que le hizo a Juan de su madre. Amada iglesia, estamos viendo eso, amada iglesia. Ahora, vamos a ver el tercer y último punto. Que María es un ejemplo y hoy en día representa un ejemplo a seguir para los creyentes, para la iglesia de hoy en día, en estos tiempos. Vamos, amada iglesia, a Lucas 1:48. Lucas 1:48. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué ha mirado la bajeza de su sierva? He aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aquí María nos enseña que debemos ser humildes, no arrogantes, ni altaneros, ni vanagloriosos, ni soberbios. Ella mostró humildad. En el 1:38 vimos que María se consideró sierva del Señor, no digna. Ella no se consideró nadie para que Jesús viese puesto sus ojos en ella, para que viniera a reposar el Espíritu de Dios y naciera Cristo. Amén. Amén. Vemos aquí humildad, obediencia, sujeción, sometimiento al Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Lucas 2:19. En Lucas 2:19 vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero María guardaba todas las cosas en su corazón, meditándolas. ¿Qué nos enseña María aquí? Que nosotros debemos ser celosos de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que debemos guardar la palabra de Dios. Que debemos nosotros, pues sí, escudriñar las Escrituras, guardarla y sobre todo meditar. Meditar es guardarla en tu corazón y guardarla con temor y practicarla con temor. Gloria a Dios. Amén. Es lo que nos dice María aquí, o nos enseña más bien
a lo largo de las Escrituras, amada iglesia. Gloria. Vemos aquí cómo ella pues da todo de sí como sierva. Vemos a lo largo de las Escrituras, en este conocimiento, en este pasaje o los pasajes de la Biblia, que María era una mujer judía. Ella era una mujer temerosa de Dios. Ella era una mujer muy ferviente en fe, sujeción, temerosa de Dios, que se sometía a Dios y que se consideraba una sierva humilde. No, o sea, ella le decía a Dios: yo no soy la indicada, ¿quién soy yo para que tú pongas tus ojos en mí y repose el Espíritu de Dios en mí para que venga tu hijo? ¿Yo quién soy? Ella se sintió una mujer favorecida, agradecida, bendecida, porque el Señor haya puesto sus ojos en ella. Amén. Vemos en lo que leímos que ella tenía un corazón obediente, ella meditaba la palabra, era conocedora de la palabra. Ella no era neófita, ella era conocedora. Ella ayudó a Jesús, lo acompañó, más bien lo correcto es decir, lo acompañó en su ministerio. Ella era una mujer que cumplía la palabra, que cumplía la ley, porque al decir que la meditaba, pues ella cumplía la ley, se esforzaba en obedecer. Y María, a lo largo de las Escrituras vemos que ella fue virgen hasta que nació Cristo. Después de Cristo ya vimos que tuvo hermanos y hermanas y que hizo una vida común, ¿verdad? Y ella, por supuesto, que hubiese estado en contra y estaría en contra de que se le rindiera culto, que se hiciera una imagen, que se postraran delante de ella. ¿Y saben por qué? Porque ya analizamos en las Escrituras que ella era temerosa de Dios. Ella nunca refutó, ella siempre se sometió. ¿Y qué les dijo en las bodas de Canaán cuando faltó vino? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dio a entender? Se acabó el vino, como diciendo: ¿puedes hacer aquí, echarles la mano y hacer vino? Y dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Dice: haced lo que él dijere. Gloria. Ella se entendió que ella no podía ponerse al tú por tú con Dios. Ella entendió que no podía sobrepasar la autoridad, y ella entendió que era una sierva común como cualquiera, como tú y yo. Tan es así que lo entendió, que les dijo a los invitados de la boda de Canaán, que les dijo: haced todo lo que él dijere. Ella nos está enseñando aquí que el que merece toda la gloria, el que merece toda la honra, la alabanza y la adoración es el Todopoderoso, el que vive, el que reina y el que gobierna. A Él es el que nos debemos postrar, obedecerle y ser dirigidos, meditar la palabra en retribución y agradecimiento de todo lo que nos ha dado, todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, aún siendo inmerecedores. El Señor Jesucristo, a que haya puesto sus ojos en estos humildes siervos, como decía María, que somos cada uno de nosotros. Paz de Cristo. Señor Todopoderoso, gracias, Jesús, por tu bendita y exclusiva presencia. Guarda esta palabra en la palabra de los corazones de tu iglesia presente y la